Bueno, en mi verborragia de los comienzos, omití decir que Gustavo Marangoni es presidente del Banco Provincia, Banco de la Provincia de Buenos Aires, digo eso porque esto se ve en todo el país. Fue vocero del gobernador Daniel Scioli hasta el 10 de diciembre, cuando se hizo cargo de la presidencia del banco. Y además, bueno, es cientista político, director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de El Salvador, etcétera, etcétera. Gustavo, el otro día, en un texto que vi publicado en página 12, no el reportaje, usted hablaba de la mini tensión, usted la definió como mini tensión, sí, que se produjo después del 10 de diciembre, de la asunción de Cristina Kirchner en su segundo mandato, en el mercado cambiario. ¿Fue un intento de golpe de mercado, cree usted? Yo no sé si la calificación es golpe de mercado, la nomenclatura quizás es lo menos relevante. Lo que me parece es que hay algunos sectores o algunos personajes que siguen apostando, como bien decía en la introducción, siguen apostando al fracaso, ya no de un gobierno, al fracaso de un plan económico o a sembrar resignación. Parece que les doliera el resultado electoral y entonces, como no tienen argumentos para persuadir o para convencer al electorado, intentan generar el miedo, y como en la Argentina el tema del dólar siempre fue y es de alguna manera un tema sensible, procuraron ir por ahí, pero como hay un Banco Central que tiene una política seria, responsable, hay reservas, hay una economía en funcionamiento, el nivel de desempleo más bajo de las últimas décadas, es difícil entrarle a un modelo que manifiesta estas fortalezas. Desde su punto de vista, este régimen, sistema, como se lo quiera llamar, de flotación administrada del dólar, ¿no? ¿Es el correcto, digamos? Desde luego, porque ya vivimos nosotros la experiencia de lo que era tener o no tener política monetaria. Cuando regía la convertibilidad, que a lo mejor inicialmente fue una herramienta que permitió estabilizar la economía, pero después se convirtió en una suerte de celda imposible de sortear. Cuando uno no tiene la posibilidad de practicar política monetaria, bueno, implosiona el país porque no tiene la flexibilidad suficiente y necesaria para acompañar los cambios que se dan en el mundo. Entonces, yo creo que tener la posibilidad de defender el valor de la moneda, pero hacerlo jugar en virtud de la producción, es fundamental, porque el valor de la moneda es importante, pero el valor del trabajo, el valor de la producción, el valor de la economía en su conjunto es lo que tiene que custodiar no solo el Banco Central de la República Argentina, sino también las autoridades, y en este caso el Gobierno Nacional, o nacional, propiamente dicho. Ahora, así todo, mucha gente se plantea, nosotros tenemos un dólar hoy creo de 4.33, 4.40, ¿no? Algo, no, 4.40 no, 4.33 o 4.34. A 4.40 te vendo. No. 4.33. Pero la realidad es que hay un mercado informal paralelo, como se lo quiera llamar, que está en el orden de los 4.70 y pico, 4.80. Yo no creo, pero vos me lo podés corregir, yo no creo que sea un dato importantísimo de la realidad, que ese sea el valor real del dólar. Pero es cierto que tal vez un 7-8% más podría ayudar a algunos exportadores, sí, porque a fin de cuentas, si la flotación es administrada y vos tenés el respaldo que tenés, vos decidís cuánto cuesta. Vos, Banco Central, ¿es cierto? ¿Estoy no cierto o no? Creo que hay que ver el tema del tipo de cambio como una herramienta más de política económica y verlo dentro de un contexto. Porque si uno puede discutir porcentajes, es decir, no hay un punto mágico en el cual un determinado nivel del tipo de cambio soluciona todos los problemas y otro nivel de tipo de cambio empeora todos los problemas. El tipo de cambio es una herramienta, pero hay otras herramientas que hacen, por ejemplo, a la competitividad de una economía. Y uno tiene que cuidar los equilibrios. Cuando algunos a veces hacen hincapié en que el dólar está barato,
uno sospecha, y sobre todo los que pertenecen a determinado universo conceptual, que están hablando de que los salarios están caros. Entonces, acá yo no tomo la frase, es decir, yo empiezo a tomar las cosas como de donde provienen o de acuerdo a quien las dicen. Yo sé que algunos cuando dicen el dólar está barato están diciendo los salarios están caros. Con lo cual son amigos de las mega devaluaciones para que la gente gane 2 monedas con 50. Ahí yo me preocupo. Puede haber otros que lo dicen bueno, de esos son los históricos devaluadores. Claro, sí, pero devaluadores que no están pensando en otra cosa que en maximizar las tasas de ganancia y en bajar el nivel de los salarios. Entonces, hay que, las cosas en su justo término, los debates no hay que reducirlos a variables unidimensionales. En la Argentina es importante ver el nivel del dólar, pero es importante ver el nivel de la tasa de empleo, es importante ver el nivel de inversiones, es importante ver el nivel de ocupación, es importante ver el nivel de inversión pública, ya sea en infraestructura o en inversión social. Entonces hay que verlo todo, porque si no parece que la única variable importante fuese el tema del dólar, o en su momento, como años atrás, era el riesgo país. Y si esas variables son variables que uno tiene que observar, que tiene que controlar, pero que hay un montón de otras que son más significativas para el conjunto de la población, como las que mencionábamos, ¿no? Digo, porque a mis amigos, a los vecinos, a la gente de la cuadra, del barrio, del municipio, le interesa si en la familia hay trabajo, le interesa si el Estado invierte en educación, si se amplía una ruta, una autopista, y esas variables a algunos no les preocupa nada, Entonces yo creo que no se puede hacer, primero, reduccionismo economicista, y aún algunos no solo son economicistas, sino que dentro del economicismo son economicistas de una sola variable, que es el tipo de cambio. Entonces digo, ampliemos el abanico de temas. Entre otras cosas, vos estuviste a favor de las últimas medidas del Banco Central respecto a la capitalización de bancos. Sí, porque a mí me parece que... ¿Lo puedes explicar un poco en qué consistieron las medidas? A mí me parece que el Banco Central está observando que es importante que los bancos, sobre todo los bancos privados, puedan reinvertir utilidades, puedan tener además más garantías propias respecto a lo que prestan, para darle más solidez al sistema y para también tener bases firmes para seguir creciendo. Mirá, el sistema financiero argentino es sólido, pero es pequeño, tiene que crecer más. Y además tiene que crecer más. Prestador. Bueno, en realidad la banca pública, y allí aviso parroquial, pero la verdad es cierto, además hay buena noticia para dar, porque el primer mes del año lo estamos cerrando con un 50% más de crédito que el año pasado, 51% para ser más exacto, que el año pasado. Quiere decir que la banca pública sigue prestando, y además estamos prestando básicamente a pequeñas y medianas empresas, porque el grueso de ese porcentaje es a las pymes y el resto es a las familias. El Banco Nación, por supuesto, que también cumple con otros bancos públicos ese rol importante, y a lo mejor hay otros que debieran ser un poco más audaces al momento de asistir al sector productivo. Y además ahora estamos frente a la tarea de desarrollar una verdadera sintonía fina, que es prestar, pero prestar sobre todo a aquellos sectores, a aquellas empresas que tienen más capacidad de producción nacional y más capacidad de multiplicar el empleo. Porque no se trata solo de prestar más, sino también de prestar mejor. Y prestar mejor es prestar a aquellos que agregan valor, que en el complejo agroalimentario industrializan la ruralidad, que en lo que refiere al sector textil incorporan mano de obra. Me parece que es importante entonces, que son importantes estas medidas porque contribuyen o coadyuvan a que el sistema financiero siga estando cada vez más al servicio de la producción, para no repetir esos errores de poner la producción al servicio del sistema financiero, que ya vemos lo que causa en Europa fundamentalmente y lo que ha generado como desastre en la Argentina. Ahora, esto tiene que ver, obviamente, en forma directa con la inversión, el famoso tema de la inversión. Sí. De que la Argentina requiere de inversión. Sí, claro. Como sabemos, cuando los liberales hablan de requerimiento de inversión, quiere decir pidamos plata al exterior. Siempre, en general, es encuadrémonos con el Fondo Monetario, hagamos todo bien, de forma tal que nos presten plata y la tengamos que devolver como nos pasó históricamente. Pero que la economía argentina necesita de inversión para desarrollarse, necesita. Todas las economías, la inversión es la base de la economía, por la economía capitalista, digamos, sin duda. Digo, pero entonces, o sea, ¿cómo se hace para que eso de hecho se produzca?
Porque los bancos argentinos, no hablo de la banca, del caso concreto del Banco Provincia y el Banco Nación, los bancos argentinos son famosos por prestar poco. Y lo que argumentan los banqueros es, bueno, yo no le puedo prestar a usted a 10 años, si a mí la gente me invierte a 90 días o a un año. O sea, ¿cómo se resuelve? Lo pregunto porque desconozco cuál sería el mejor camino para resolverlo. En primer lugar, el nivel de la inversión en la República Argentina, que creo que oscila alrededor de 23, 24 puntos del producto, es quizás la más alta de la historia. Y eso es lo que de alguna manera también explica que en los últimos años hayamos podido crecer al 8 o al 9%, porque evidentemente hay inversión. Necesitamos más, seguro, para seguir creciendo en los próximos años, y también mejor, porque a lo mejor es cierto que hay una incidencia alta dentro de la inversión de lo que es construcción civil, y necesitamos también aumentar inversión en niveles que puedan ampliar nuestra capacidad productiva, que tengan un mayor nivel de productividad, por decirlo de alguna manera. Respecto del rol de los bancos, bueno, volvemos al concepto anterior. Es importante que sobre todo los bancos que tienen un muy buen nivel de utilidades y que han tenido, digamos, unos buenos resultados a lo largo de los últimos años, sin tener que cumplir a lo mejor las funciones sociales que cumplimos los bancos públicos, tengan una actitud más agresiva en todo lo que tiene que ver con el financiamiento a las pequeñas y medianas empresas, y también a la localización geográfica de donde se asiste en materia crediticia. Y yo creo que hacia allá estamos yendo. El tema es ir encontrando las medidas y saber que, si bien 10 años en la vida de las personas, en la vida nuestra es mucho, yo me sentía mucho mejor hace 10 años que ahora, con 10 años menos, pero en la vida de los pueblos no suele ser a lo mejor tan significativo, y en la memoria de la gente quizás el 2001, que felizmente está superado en toda la línea,